como les decimos, es importante. Ah, perfecto. Aquí alguien empezó a grabar la sesión. Em, entonces, lo que pretendemos en este espacio es primero ver cómo les está yendo, bien ver qué dificultades tienen y pues arrancando el diplomado es normal que todavía no manejemos y no dominemos la herramienta, digamos, la conexión en internet a veces nos juega una mala pasada, pero también ir resolviendo las dudas y las inquietudes sobre los aspectos académicos de lo que vamos viendo. Entonces, en esta primera eh, unidad, los conceptos son muy básicos, tienen que ver con un poco la historia del concepto de ecología, qué es lo que se estudia en ecología, luego vamos hablando un poco de la biodiversidad, que me gustaría preguntarles, a ver si alguien me dice qué entendieron qué es biodiversidad. Primero, dejémoslo voluntario, a ver si alguien quiere hablar, si no, entonces voy a escoger un nombre aquí al azar, el que más apagada tenga la cámara, a ese le voy a preguntar. Entonces, ¿quién me dice qué es biodiversidad? En sus palabras. ¿Qué han entendido sobre el concepto de diversidad? Bueno, como les dije, yo no pude leer, no pude entrar al curso, pero para mí biodiversidad es la cantidad de especies y no solamente las especies, sino las familias también de esas especies que pueden convivir en un sitio y también incluye la biodiversidad cultural. Entonces, eso es como lo que yo entiendo por biodiversidad. Muy bien, Catalina. ¿Alguien quiere agregarle algo a la definición que nos da Catalina o quitarle algo a la definición que nos da Catalina? ¿Creen que si quieren pongan manito hacia arriba si creen que está bien, manito hacia abajo si creen que le faltó algo? O si alguien quiere intervenir sobre esa definición. Tenemos dos Cristian está de manitas hacia acuerdo arriba. con tu definición, Catalina. Alexandra también, Diana también, Juan también. César tiene una Listo. pregunta. César O levanta la mano. aportar. César, cuéntanos. Sí, básicamente biodiversidad es todas las manifestaciones de vida que existen en un territorio y por eso hay que contextualizar biodiversidad en dónde, ¿cierto? Porque la biodiversidad queda en la tierra o en un país o en un continente o en una región o en un municipio, etcétera. Esto comprende pues los niveles de la biodiversidad, diversidad genética de especies, de ecosistemas y la biodiversidad, la diversidad cultural. Muy bien, perfecto, César. ¿Por qué hizo esa aclaración final y no decir biodiversidad cultural, sino diversidad cultural? No, porque pues al hablar del ser humano, pues ya estamos hablando de una especie, entonces corregía diversidad cultural porque la ejerce una sola especie que es el ser humano. Muy bien, César, muchísimas gracias porque complementó perfectamente bien lo que nos empezó a decir Catalina, y es que la biodiversidad, como usted lo dijo, es la forma en que la vida se expresa en un territorio. Y nosotros somos los que definimos cuál es ese territorio, si es el planeta, si es un continente, si es un país, si es una ecorregión, si es un municipio, si es un bosque. Nosotros le damos esa condición de cuál es el territorio en el que estamos centrando la mirada, pero si nos fijamos en el planeta Tierra, cualquier territorio del que estamos hablando, hay expresiones de vida, ¿cierto? Hay unos sitios donde hay muchísimo, pensemos en nuestros bosques, en nuestros ecosistemas arrecifales, coralinos, pensemos en nuestras sabanas, en nuestros humedales, esos son lugares donde hierve la vida y sus formas, sus diferentes formas. Pensemos en sitios donde hay muy poquito, los nevados, por ejemplo, los glaciares, los desiertos, digamos, la zona azul del mar, las grandes profundidades, son zonas donde no hay tanta vida, pero sí hay vida.
digamos, sí existe la vida, entonces no importa dónde miremos en el planeta, todos los territorios tienen más o menos vida. Entonces la biodiversidad es algo que se expresa alrededor de todo el planeta y lo podemos entender en 4 niveles, como lo dijo César. Y César lo dijo muy bien: diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y diversidad cultural. Pero si ustedes se fijan, cambiamos el concepto de biodiversidad, que es el grande, el que engloba todo, a estos 4 niveles en donde hablamos de diversidad. Y más adelante, en los niveles de más adelante del diplomado, les vamos a explicar por qué esa diferencia. Básicamente es porque la biodiversidad es un término que agrupa todo. Todo esto, desde genes hasta recetas de cocina, y eso no lo podemos medir en una unidad particular. Eso lo vuelve un término político, no técnico. Entonces, la biodiversidad es algo que no se puede medir como tal, pero cada uno de los niveles, el genético, el de especies, el de ecosistemas y el de culturas, sí lo podemos medir. Y ahí es cuando entramos con un concepto técnico que es la diversidad. Y la diversidad sí la podemos medir. Podemos medir la diversidad genética, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas y la diversidad de culturas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de biodiversidad, lo englobamos todo. Y cuando queremos hacer análisis de la biodiversidad, tenemos que irnos a alguno de estos niveles. Pero me parece que César lo planteó muy bien. Aprovechamos el arranque valiente que hizo Catalina y digamos como que es una... Me gusta mucho que de entrada habla de las formas, digamos, de vida, las especies que encontramos en un territorio, pero también inmediatamente ella ahí hace la aclaración de que la cultura también debemos considerar. Y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales que vamos a tener a través de todo el diplomado, y es entender no solamente que nos importa el pez, sino también la receta del pescado y la importancia del pescado para la cultura y todo eso. Esos son elementos fundamentales. Bueno, yo creo que eso nos ayuda muchísimo en ponernos en sintonía de lo que queremos hacer esta tarde. Entonces, si quieres, Aleja. Em, bueno, entonces no sé si habían visto que teníamos una tarea que los estaba poniendo por Telegram. La idea era como que miráramos qué teníamos afuera de la ventana, qué tipo de vida podíamos ver en nuestros territorios. Y en particular, quiero que hagamos un pequeño ejercicio identificando, tenemos 15 minuticos, tal vez un poquito menos, Yo para cojo la identificar. reserva manzanar, la puedo determinar como un ecosistema, no. ¿Cómo, perdón? No. No te escuché. Haz la pregunta, sí, Fernando. No, perdón, no era acá, perdón. Ah, no, Era Fernando, ¿quién es? la otra mía. Ok. Ok. Pero sí es una pregunta pertinente. A mí me gustaría Sí, conocer la respuesta. Qué pena. pero no entendí cuál fue la pregunta. Es que el compañero preguntaba si la reserva Manzanares, que entiendo que es la reserva del se puede considerar como un ecosistema. Pues nos tiene que explicar de qué se trata, porque yo personalmente no la conozco, entonces puede que dentro de su reserva existan muchos ecosistemas, no solamente uno. No se puede decir es un ecosistema, pero sí uno podría pensar en medir la biodiversidad de su reserva natural, por ejemplo. Sí, pero apuesto que hay más de un ecosistema. Es muy Entiendo. probable. Gracias. Pues mi pregunta, pero era una duda que tenía desde hace rato, estaba revisando el material del diplomado. Fernando, con la revisión que hizo, cuénteme qué ¿Sí? entiende usted por ecosistema. Perdón, es que se recortó. Qué pena. Espérame, yo cambio la red a mis datos. Dale. Es que se están recortando bastante. Si quieres, bueno, la idea es muy simple. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema, y tratando de explicarle también a Claudia, ¿me están oyendo? Es que empezó a llover otra vez aquí durísimo. Sí, Sí, te oí. sí. Ah, bueno. Cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando de un grupo de organismos que interactúa con otros organismos de su misma especie, de otras especies y con su entorno en un momento y en un lugar determinado. Entonces, esa es la definición de ecosistema.
Cuando nosotros pensamos en un territorio, por ejemplo, la reserva, podemos encontrar individuos de una especie interactuando con otros individuos de su misma especie, de otras especies y con su entorno. La respuesta es sí, ¿cierto? Entonces, esa definición de ecosistema, nosotros la delimitamos. Nosotros le generamos, digamos, ese borde donde queremos entender esas relaciones que sean entre los organismos y su entorno. Por lo general, nosotros podemos encontrar varios tipos de ecosistemas porque ya hemos generado como unas categorías para entender estos, digamos, como estas relaciones particulares que hay entre un organismo y otro. Por ejemplo, nosotros en un territorio podemos encontrar un lago, podemos encontrar un bosque, podemos encontrar una sabana, podemos encontrar un potrero, y cada uno de estos podría ser definido como un ecosistema, como una unidad funcional. Pero si nosotros nos alejamos un poco y vemos el territorio en conjunto, vamos a ver qué cosas que están en el bosque pasan al potrero y cosas que están en el potrero se meten al lago y cosas que están en el lago tienen impacto eh, en la sabana. Vamos a poder entender ese conjunto de ecosistemas como un gran ecosistema. Entonces, la definición de ecosistema es súper poderosa porque es muy sencilla y nos ayuda a delimitar qué es lo que queremos entender y qué es lo que queremos estudiar. Para nuestro, digamos, para nuestra comodidad, nosotros ya hemos categorizado algunos tipos de arreglos que se dan entre estas especies. Por eso nosotros podemos separar un bosque de una sabana, o podemos hablar de un río diferente a un lago, o podemos hablar de una zona costera y de un ecosistema arrecifal, por ejemplo, de arrecifes coralinos. Pero si nosotros nos fijamos en la definición, podemos agrupar o irnos adentro de estos ecosistemas y encontrar otros pequeños ecosistemas dentro de esta definición de ecosistema. ¿Ok? Bernis. Sí, buenas tardes, gracias. Pues por lo que te entiendo, entonces los ecosistemas, digamos que los define uno, o sea, uno, yo quiero estudiar un ecosistema, yo defino cuál es el ecosistema que quiero estudiar, qué relaciones quiero ver en el territorio y eso. Exactamente. Nosotros podemos entender, por ejemplo, el ecosistema como los páramos, ¿cierto? Y podemos pensar en una gran unidad de análisis, una gran unidad de estudio. Pero cuando nosotros llegamos a un páramo, por ejemplo, tú vas a encontrar que hay zonas donde hay frailejones, que hay una zona donde se inunda, hay una zona donde nunca se inunda, hay una zona donde hay unas maticas un poquito más bajitas, hay otras que son un poquito más altas, y todo eso está dentro del contexto de lo que nosotros tenemos en la imagen como el páramo. Pero nosotros de pronto queremos centrar la mirada en la zona particular donde se inunda. Entonces podríamos delimitar dentro del páramo una nueva unidad y ahí hacer un estudio ecosistémico y entender eso como, por ejemplo, un humedal dentro del páramo, ¿cierto? En la Amazonía nos pasa exactamente lo mismo. En la Amazonía ustedes ven bosque, pero no hay nada más heterogéneo que los bosques de la Amazonía. Entonces uno puede ubicar diferentes tipos de bosque en el bosque amazónico. Por ejemplo, los bosques que se inundan, los bosques que no se inundan, los bosques que tienen suelos arenosos, los bosques que tienen suelos arcillosos. Todo eso pueden ser unidades dentro de esa gran unidad que llamamos Amazonía. De hecho, el planeta entero puede ser entendido como un ecosistema y si ustedes cogen una gota de agua sucia de un florero y la ponen en un microscopio, van a encontrar un ecosistema. Entonces, tienes razón, Bernis, cuando nos planteas que uno es el que define esa unidad de estudio y luego uno centra la mirada en las relaciones que se dan entre los organismos. ¿Sí les queda claro? Sí, gracias. ¿Tienes entendido el...? Mira, ahorita yo lo que no quiero es... ¿Sí te respondí, Bernice? Sí, muchas gracias. Entonces, digamos que la recomendación podría ser cuando uno va a hacer un estudio de hacer esas clasificaciones de esas unidades y teniendo ya, digamos, una información, empezar también a ver esas relaciones, digamos, para no empezar también con un todo, porque sería un poco complejo empezar con algo tan grande. Es mejor empezar a hacer esas divisiones, digamos, de ecosistemas y luego sí mirar las relaciones que hay entre ellos.
Esa sería como una recomendación. Sí, totalmente de acuerdo. La idea es que cuando nosotros estudiamos la vida, ¿cierto? Cuando uno empieza a estudiar la vida, uno se encuentra con que la vida es completamente compleja, digamos, eso es, digamos, es como que inagarrable. Uno no sabe por dónde entrar a empezar a estudiar la vida. Entonces uno va aumentando, digamos, el nivel de complejidad. Por eso, en las definiciones que les planteábamos, íbamos desde el concepto de célula, tejidos, órganos de tejidos, luego venían los individuos, después los individuos que se relacionan con otros individuos de su misma especie, que es lo que conocemos como una población en ecología. Luego metemos individuos de la misma especie interactuando con individuos de otras especies, que es lo que nosotros conocemos como como una comunidad. Y luego a eso le metemos los factores biofísicos, la luz, la temperatura, el agua, el pH, el viento. Y cuando vemos organismos interactuando con otros organismos y con su entorno, lo llamamos ecosistema. Entonces, depende de lo que yo quiera entender. Es que delimito mi estudio o a un individuo, o a una población, o a una comunidad, o a un ecosistema. Y cuando quiero saber, digamos, la extensión, por ejemplo, si mi contexto es de una, no sé, una reserva en el contexto del Piedemonte de Llanero, pues no va a ser interesante tener en cuenta absolutamente todos los arreglos ecosistémicos que hay en Colombia, sino que hacemos la mirada y delimitamos nuestro espacio a ese territorio y podemos encontrar, por ejemplo, diferencias entre lo que está en los Andes, lo que está en el Piedemonte, lo que está en los llanos, ¿cierto? Entonces podríamos tener 3 unidades de estudio, pero no se nos puede olvidar que eso está relacionado y que de un lado se conectan cosas con el otro y con el otro. Una de las cosas que también les poníamos en el material era digamos, el estudio a nivel de la teoría general de sistemas nos ayuda muchísimo, porque lo primero que nos muestra es que los sistemas naturales son sistemas abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos vecinos y lo que nosotros hacemos tiene efectos sobre nuestros vecinos y lo que los vecinos hagan tiene efectos sobre nosotros. Entonces piensen ustedes en un bosque y en un potrero al lado, pues lo que pasa en el bosque tiene efectos en el potrero y lo que pasa en el potrero tiene efectos en el bosque. En el bosque. Piensen en una ciudad y el río. Piensen en el río y la costa. Entonces siempre estamos hablando de sistemas abiertos y eso es importantísimo. Y lo otro es que los sistemas pueden tener diferentes escalas. Entonces podemos encontrar sistemas con subsistemas adentro. Entonces, yo a veces quiero estudiar solamente lo que pasa en el pozo de agua, pero de pronto es más interesante estudiar lo que pasa en el pozo y en el bosque que está alrededor, o lo que está más grande. Entonces, queremos ver una cosa más grande, y luego más grande, más grande. Entonces, nosotros escogemos el nivel donde centramos la mirada, pero tenemos que entender que tenemos niveles por arriba y niveles por abajo. Así como tenemos vecinos al lado y lado, también tenemos cosas a una escala más grande y cosas a una escala más chiquita. Por ejemplo, si yo voy a tomar decisiones sobre, quiero manejar las basuras de mi casa, ¿cierto? De pronto no vale la pena hacer un análisis de todo, de qué es lo que pasa con las basuras en la ciudad de Bogotá. De pronto es una escala mucho más grande, pero lo que están tomando decisiones sobre cómo se manejan las basuras a nivel de Bogotá va a tener efectos en qué días tengo yo que sacar la basura, si la separo en la casa o no, si me van a cobrar más o menos, todo eso va a tener implicaciones. Entonces yo centro la mirada de pronto no en la ciudad como tal, sino de pronto puedo centrarla en mi edificio, en mi casa, y de pronto me toca irme a donde tengo canecas, en el baño, en la cocina, en las papeleras de los cuartos donde hay un escritorio o algo así. Entonces de pronto me toca mirar esas unidades un poquito más pequeñas, pero la decisión la tomo a nivel de casa. Entonces uno se va moviendo en los niveles, pero uno también tiene que entender que lo que hago yo va a seguramente tener efectos sobre mi vecino y lo que hace mi vecino va a tener efectos sobre mí. Entonces, esa definición de ecosistema a mí me encanta porque nos permite definir realmente qué es lo que queremos y centrar la mirada en lo que a nosotros nos interesa, no en lo que está preconcebido o prediseñado. No sé si les expliqué, Bernie.
Sí, Ricardo, muchas gracias. Te hago una consulta adicional. Si yo quisiera saber precisamente también lo que decía Fernando en la Reserva del Manzanar, yo quiero saber qué pasa en la Reserva del Manzanar desde el punto de vista ambiental, pues, o desde el punto de vista biológico. Y si yo tengo inventarios individuales, por decirlo así, tengo un inventario de aves y tengo un inventario de plantas vasculares, esa forma, digamos, de hacer estudios, podría decir uno, o de tener inventarios, uno podría decir que también uno está tomando un ecosistema de aves, un ecosistema de plantas, o necesariamente siempre tiene que haber es una relación entre, digamos, los individuos que tienen que ver con ella. Y qué tan recomendable es tener esos inventarios individuales? O sea, sirven como información, digámoslo así, para conocer el ecosistema, para conocer lo que Sí. ahí pasa. Acuérdate que el ecosistema es el conjunto de organismos y sus interacciones. Entonces, cuando tú quieres conocer un ecosistema, pues necesariamente necesitas conocer qué compone el ecosistema. Pero si tú te vas solamente a identificar una especie, entonces no estamos hablando de un ecosistema, estamos hablando de una población. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras chigüiros, no sé si haya chigüiros allá, ¿en dónde estamos hablando? Perdón, ¿cuál es la reserva? No, ¿Cuál? es en Popayán, no, aquí no hay Popayán. acá eso, no, Popayán. En Popayán. Bueno, entonces digamos que vamos y allá tienen loritas. Vemos la mercenaria, la vemos, los loritos Listo. pequeños. Entonces, si nosotros centramos la mirada en una sola especie, podemos hacer estudios poblacionales. Podemos seguir esa especie, empezar a identificar cuántos individuos hay, cuántos son machos, cuántos son hembras, cuándo vienen, de qué se alimentan, cuándo se reproducen, cuántos polluelos salen. Esos son, digamos, ese sería un estudio a nivel de población. La población es una sola especie y los individuos de esa especie relacionándose, interactuando. Cuando nosotros le metemos varias especies, entonces, por ejemplo, ya no estamos centrando la mirada en la lorita, sino, por ejemplo, en las aves, ¿cierto? En todas las aves, y vamos a hacer un inventario de aves. Ese ya no es un estudio de población, sino es un estudio de comunidad, porque una comunidad es un conjunto de especies que interactúan. Ya no es una sola especie, sino son varias especies. Entonces, tener un listado de aves es un descriptor de comunidad de las aves de un lugar. Cuando nosotros queremos meterle esa dimensión ecosistémica, entonces tenemos que ver esas aves con qué se relacionan, con qué otras especies se relacionan, por ejemplo, de qué se alimentan, en dónde hacen los nidos, quién se las come, todas las relaciones que se dan entre todos los organismos que están en ese territorio y definido en ese territorio, ahí ya estaríamos hablando de estudios ecosistémicos. En estudios ecosistémicos, por lo general, entra una base, primero entender el territorio, y es lo que creo que vamos a hacer ahorita más adelante con Alejandra, como hacer una mirada de, bueno, en dónde estamos, cuáles son las formas del terreno, qué elementos, llueve mucho, no llueve mucho, esto es seco, el suelo es arenoso y no se inunda nunca, o esto es puro barro y se inunda cada vez que llueve. Todos esos son elementos físico-químicos que nos van a ayudar a entender en dónde están las especies interactuando. Pero también entonces vamos a describir un poco la base de plantas, o sea, la base ecosistémica o la base energética de los ecosistemas son las plantas. Entonces podemos entender que esto está dominado por herbáceas o por hierbas, entonces estamos hablando de un contexto más de sabana, más de potrero, o aquí aparecen árboles y se conectan en la parte de arriba, entonces estamos hablando de un bosque y luego a ese bosque, a esas plantas le ponemos los animales a interactuar y ese ya sería un estudio ecosistémico. Entonces, depende del nivel, tú puedes hacer estudios de individuos si solamente sigues un individuo, de población si sigues individuos de la misma especie, de comunidad si sigues diferentes especies o de ecosistemas si ya involucras esas diferentes especies, sus relaciones y el entorno. ¿Ok? Ahí, Y dale. Rokis, Vale, sí. quería agregar una cosa. Alexandra habla de suelos o terreno como base. Cuando hablamos de suelos o terrenos, no si hablamos, digamos, como base, donde el medio físico hace interacción con el medio biológico y el medio cultural en un espacio y un tiempo determinado.
digamos, en otras palabras, sí hay una relación entre el suelo, las plantas como parte inicial de la producción primaria, y de ahí en adelante, cómo las plantas se relacionan con otros organismos y con su entorno físico. Digamos que sí hace parte el suelo hiper mega importante de un ecosistema. Exacto. ¿Aló? ¿Me Y escucharon? sí, Ok. sí te escuchamos, porque quedaste Es que se congelada me, ahí con cara se me va asustada, pero la... sí te escuchamos bien. Sorry, se va la onda. Listo. No, sí te escuchamos bien, Aleja. Dale, Pero vale. eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. Bernie nos hace otra parte y es, ¿qué tan importante es, es hacer estos estudios? Esto es fundamental, digamos, yo creo que es parte, no solamente si queremos tomar acciones en conservación o en investigación, sino también empieza uno a tener muchos más elementos que mostrar dentro de la oferta, por ejemplo, ecoturística. Nosotros pensamos que las aves es algo que puede atraer a muchos turistas, pero dentro de los que vienen a ver pájaros, de pronto hay gente que está motivada en que le encantaría saber cuáles son las mariposas que hay en el territorio, o le gusta ver cuáles son las flores, o cuáles de las plantas son comestibles, o cuáles son las historias que hay detrás del río, o cosas de esas. Entonces, entre más información tengamos, entre más claro conozcamos esos elementos propios de la biodiversidad o de esos ecosistemas en los que nosotros estamos eh, trabajando, pues vamos a tener muchos más elementos para crear guiones, para involucrarnos nosotros e involucrar a los visitantes en procesos de educación, pero también de acción favorables hacia la conservación. Entonces, para responderle a Bernice, ¿qué tan importante es? Es muy importante empezar a documentar y a tener registro de lo que tenemos en el territorio, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar ahorita más adelante, como Aleja nos va a plantear, nos va a ayudar muchísimo también para identificar hacia dónde centramos la mirada en nuestras acciones de conservación. Por ahí habían un montón de preguntas o mucha gente con la mano alzada, pero ya no sé qué se hicieron. No sé, Rocco, si tú estás viendo a gente con mano alzada. Estoy viendo, pero no veo ninguna mano alzada. Estoy viendo aquí una Espera, pregunta que Fernando, decía creo que Alexandra tenía. Vargas, dice, yo siempre he relacionado. Ok, Sí, esa era. Leonardo tiene una pregunta, pero espérate un momentico. Alexandra nos dice que yo siempre he relacionado Sí, esa ecosistema fue con la que suelo o contesté. terreno como base. Eh, pues Alexandra, la base o sea, el ecosistema ocurre en un lugar y tenemos que entender ese ecosistema en un territorio. Depende del suelo, depende del terreno y depende de las formas del terreno, pueden existir ciertos tipos de especies que son los que empiezan a interactuar y son los que nosotros podríamos llamar ecosistema. ¿Ok? Porfa, avísame si te quedó claro esa respuesta. Y Ricardo, Listo. clarísimo y también con lo que había complementado Aleja, está todo súper claro. Mil gracias. Ok, súper chévere. Leonardo, Muy buenas tardes. hola. Bueno, mi participación es para complementar la manera como entendí los ecosistemas y lo puedo comparar como si fuese pues un conjunto universal y ese conjunto universal tiene una cantidad de subconjuntos en los que yo los caracterizo de acuerdo a mis intereses de estudio, de análisis, de investigación. Entonces, el conjunto universal, pues podríamos decir que es el planeta en sí, ¿cierto? Y en adelante, pues ya lo pequeñito que se va conformando y que va haciendo por los diferentes ecosistemas. Segundo, la pregunta. Reserva Natural Paraíso Bombonas tiene una especie que es el Rupícola peruviano, el gallito de roca, y pues Divino. desde lo personal sí me interesa conocer un poco más de las especies vegetales de las que se alimenta
de los hábitos de reproducción. Entonces, ¿cómo yo catalogaría ese estudio? ¿Sería ya ahí como de una comunidad o Sí. cómo lo podría enfocar? Y asimismo una especie vegetal, que es la Ujú. palma de bombona, pues la especie insignia de la reserva. Interesante porque si quiere saber una manera mucho más práctica de la propagación de esta especie, y pues ahí entonces, ¿cómo se enfocaría como el estudio a Bien. nivel del ecosistema? Entonces sería como esas dos preguntas y ese complemento. Eso sería. Bueno, la primera, Leonardo, perfecto, muchísimas gracias por participar. Y lo primero que tengo que decir es que me gusta su enfoque de pensar la Tierra como un gran universo donde luego podemos encontrar pequeños elementos más chiquitos para su estudio. Y usted lo llama universo, yo siempre lo he pensado como la casita de la Barbie que tenía mi hermana. Esa casa grande donde tenía cuartos y los cuartos tenían muebles y los muebles tenían cajones y los cajones a uno los abría y tenía cuadernos. Eh, digamos como que podemos pensar en esos niveles y depende de lo que yo quiero entender, fijo la mirada o en la casa entera o en un cuarto o en un mueble y eso nos ayuda también a entender eso. Ya para sus preguntas, digamos, el gallito de roca es una especie maravillosa. Ya Lady, creo que tienes el micrófono abierto. Eso, gracias. Entonces, para pensar en qué tipo de estudio me, me empieza a entregar a mí elementos para fijar, digamos, directrices de cómo ayudar a la presencia de gallito de roca o cómo mejorar las poblaciones de palma bombona, creo que era. Esos son estudios, por ejemplo, los podríamos hablar de estudios ecológicos del gallito de roca, del rupícola, o podríamos hablar de estudios ecológicos de la palma. Entonces, no nos interesa todas las especies, no nos interesa todo el ecosistema, pero sí queremos entender mucho las relaciones que se dan ecológicas entre, por ejemplo, el pajarito y las especies de las cuales se alimenta. Pero también nos es interesante ver si, por ejemplo, los nidos los construye con una fibra en particular de una especie y si eso se da en cualquier momento del año o en unos momentos particulares, si es cuando fructifican las matas o si es cuando están en flor o si es cuando hay lluvias o si es cuando está seco. Entonces, yo puedo centrar la mirada de mi estudio para entender esa especie particular, cómo se relaciona con el entorno. Entonces, ahí estaríamos hablando de ecología de una especie. Entonces, hacemos un análisis de lo que, digamos, todo lo que compone el hábitat de esa especie. Acuérdense que hábitat es lo que, digamos, todas esas variables, todas esas condiciones que permiten que mi especie sobreviva, se mantenga, se reproduzca, pero también que tenga elementos de bienestar. Entonces, yo puedo hacer un análisis del hábitat para la especie. Y el hábitat de la especie rupícola, del gallito de roca, no es la misma que otro pajarito que esté por ahí, una mirlita de estas carisucias, o que haya un tinamú o cualquier cosa de estas. Cada especie tiene su propio hábitat. Y conocer ese hábitat me va a ayudar a mí, por ejemplo, a identificar en dónde, por ejemplo, pasamos un sendero para llegar a ver ese animalito o donde evitamos pasar el sendero. Por ejemplo, si es donde va a poner el nido, tratemos de no molestarlo. Si es donde está cortejando a la pareja y hay procesos reproductivos en ciertos momentos del año, mejor no salir a buscarlo. Si es el momento donde está buscando alimentación y todo eso y nuestra actividad no va a afectar al animalito, pues ese sería el lugar donde uno, por ejemplo, hay un comedero, hay un árbol que está dando siempre fruto y en esta época es este árbol y ahí llegan a comer, pues vamos allá a mirar el animalito. En 2 meses de pronto es otro árbol, es otro lugar. Entonces, esa información de la ecología de la especie nos va a ayudar muchísimo, no solamente para conservarla, sino también para saber cómo actuar. Por ejemplo, si nuestra oferta tiene relación con la observación de esas especies.
Y la palma, pues lo mismo. Entonces uno empieza a fijarse en qué tipo de suelo nace, cuáles son las especies que están asociadas, quién la poliniza, quién dispersa las semillas, quién se la come, quién llega a anidar ahí. Todo eso, digamos, son estudios ecológicos de la especie a los que podemos entrar a mirar. ¿Sí te respondí, Leonardo? Sí, excelente aclaración y puntualización pues de pronto de los conceptos que quería aclarar. Muy amable, muchísimas gracias. Igual, Leo, esto está mucho más explicado en la plataforma, entonces súper si puedes seguir la plataforma desde, digamos, esto viene desde un poquito antes, como toda la concepción de ecosistema, y luego ya vamos viendo el tema de monitoreos y de herramientas súper prácticas para que puedas evaluar ese tipo de cosas que quieres investigar dentro de tu territorio. Entonces, chévere que vayas haciendo el trabajo que proponemos en el diplomado con las lecturas y todo esto para que te vayas empapando un poco de todo el contexto. Fernando, Vale, tiene muchas la gracias. mano Lo que pasa es levantada. que sí leído. Muy amable. Vale, no escuché. Vale, buenas noches. Qué pena. Perfecto. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Vale, yo quería agradecer la aclaración y disculparme por los problemas de conexión que he tenido hasta ahora. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Perfecto. vale, Fernando, te perfecto. estamos Quería oyendo bien. como aclararles mi duda. ¿No más? Entonces, ¿Era eso? Ah, bueno. yo estuve revisando el material del diplomado y claro, ¿no? Entonces, de acuerdo con la definición que se daba de un sistema, pues era como esa interacción que hacían los organismos vivos con el entorno, ¿no? Cuando uno va y busca un ecosistema y le dan las clases de ecosistemas, le dan cosas muy grandes como desiertos, una sabana, cosas así, ¿no? Pero también hay ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres y eso, ¿no? Y lo otro que uno ve es que, por ejemplo, en un charco, llovió, si hace un charco, se mantiene varios días, van a haber organismos vivos ahí y ya se están interactuando con el entorno, también sería un ecosistema. Entonces, por eso era mi pregunta, si solo la reserva era un ecosistema solito, mejor dicho. Pero, pues, Me perdí en la última. Que si el charco podría ser un ecosistema, Rox. Sí, ahí en la cuestión estamos hablando más es de escalas, pero sí. Y hay Sí, relación entre organismos de la misma especie, en relación entre organismos de diferente especie y con el medio ambiente en un tiempo y espacio determinado, sí, aplica. exacto. No, entonces esa era mi duda, porque pues uno busca en internet o cosas así y te dan ejemplos de clases de ecosistemas muy amplios. Pero entonces con la aclaración que mencionaba, pues se puede determinar, uno puede delimitar su ecosistema, mejor dicho. Muchas Totalmente de gracias acuerdo. por la aclaración. Vale. Muy bien. Bueno, chicos, ¿tenemos más preguntas? Entonces, les propongo que empecemos un trabajito y damos además 5 minutos de café mientras actualizamos la aplicación de paso. Entonces, la tarea es individual en este momento. Ahorita que terminemos de hacer la tarea 5 minutos de café, empezamos un trabajito en grupos. La pregunta es que cada persona haga una listica de qué ecosistemas, ya teniendo claro el concepto de ecosistema y lo que hemos estado hablando hasta ahora, hagan una listica de cuáles son los ecosistemas que ustedes pueden ver dentro de su territorio, ¿vale? Tenemos 5 minutos para eso y si quieren, damos 3 para cafecito y que lo traigan. ¿Qué opinas, Rox? Sí. ¿Puedo traer café? ¿Puedo traer cerveza en vez de café? Sí, puedes. Entonces, nada, nos vemos aquí a las 7. ¿Listo? Con café o con cerveza, lo que quieran. ¿Tienen preguntas hasta el momento de la Alejandra, tarea? disculpa, te Dime, pregunto, Ben. ¿ecosistemas dentro de qué? Es que no escuché la Dentro última. de tu territorio, dentro Ah, de ya. del territorio donde estás, donde trabajas o donde vives, ¿vale? Perfecto, Entonces, gracias.
Lo vamos a hacer por cada uno, ¿vale? Y luego entonces empezamos a hacer el trabajito en grupos, que ahorita que volvamos les cuento de qué se trata. ¿Vale? Seguimos con el mismo link, entonces si quieren, hacen el trabajo, se desconectan y nos encontramos nuevamente a las 7, ¿vale? 10 minuticos. Ok. Listo. Nos vemos entonces en 10. Chao. La presentación y el contenido de lo que está en la plataforma. Sí. En la parte que habla de los niveles de la biodiversidad, donde habla de diversidad genética. En el nivel de diversidad de ecosistemas se repite el mismo texto de la definición de diversidad de especies. ¿Así? Ok. Voy a revisar. Voy a revisar porque no, sí, creo que eso ya lo habíamos ajustado. A mí Jamie sí me había mencionado y habíamos hecho un ajuste en el documento, pero voy a revisar, Fernando, muchas gracias. Sí, Vale. la idea es que diversidad de especies es una y diversidad de ecosistemas es otra. Sí, claro. Es Entonces, un nivel, de acuerdo. Y cada uno es la representación del nivel anterior. Entonces, digamos como que hay una línea de conexión, pero de acuerdo, si está igual el texto, es un error ahí seguramente de redacción que se nos pasó. Muchas gracias. lo otro era pues, lo del documento que no se dejaba descargar. Y en varios apartados de la plataforma dice descargar algo, no sé. Entonces hay un texto y dice descargar algo, una pestaña verde, pero no te descarga nada, sino que te dice opción no está habilitada en este momento, algo así da la señal. Ok, vamos a ir tomando nota de eso porque, digamos, también vamos afinando qué está funcionando y qué no. Y esos comentarios son los que nos sirven porque nosotros lo montamos y creemos que todos los links dan y todo eso. Pero tienes toda la razón, muchas gracias. Mira, porfa, Fernando, si puedes enviarme o enviarnos más bien un screenshot o una foto de tu pantalla cuando digan eso por el Telegram para dárselo al técnico y que pueda solucionar el problema más rápido, porfa. Vale, listo. Apenas tenga acceso a un computador mañana, yo les estaría enviando los pantallazos. Listo. Muchas gracias. Sí. Y ese comentario va para todos. Eso nos sirve muchísimo para ir ajustando. Y si algo no les corre bien y todo eso, díganos porque seguramente es algo técnico sencillito de resolver. Cris, listo, dale, desconéctate entonces y te conectas y apenas te conectas te reubico, no te preocupes. Bueno, chicos, entonces ya todos tenemos una lista de cuáles son los ecosistemas que tienen en sus territorios. Sí. Listo. Sí. Entonces, les voy a compartir un segundito mi pantalla. Vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a dejar en una parte para que puedan acceder después a todos los documentos y puedan completar el tema. Un momento. Entonces, les voy a compartir este documento o algo parecido. Esta va a ser, ahorita en 2 minuticos los voy a dividir en grupos. La idea es que nombren en cada grupo un relator y un moderador. El relator va a ser quien va a exponernos su trabajo y el moderador va a moderar el tiempo. Para este ejercicio tienen 30 minutos. Y lo que van a hacer es que van a revisar la lista de cada uno de los participantes y van a mirar cuáles están repetidos y cuáles no, y van a unificar una sola lista de ecosistemas, ¿vale? Y nos van a, aquí está, entonces cada grupo va a tener una pestaña, yo les voy diciendo a qué grupo corresponden, y ustedes van a llevar la lista de esta manera. Entonces vamos a compartir este
este archivo en conjunto para que vayan digitalizando sus ecosistemas, ¿vale? Y cuando vayan escribiendo sus ecosistemas, piensen en las características que tienen. Piensen en qué tipo de ecosistema es, pero pensando en qué tipo de elementos físicos pueden estar relacionados, qué tipo de elementos biológicos o vivos están relacionados y qué tipo de elementos culturales están en sus ecosistemas, ¿vale? ¿Puedes repetir, Alejandra, lo último? ¿Qué tipo de elementos físicos? Es que no te podemos oír. Perdón, físicos, biológicos y culturales. Ahí, no sé si alguien se tiene... ¿Aló? ¿Me oyen mejor? Sí, ¿nos repites? Qué pena. No, No te perdí la preocupes. última. Entonces, la idea es que vamos pensando cuáles son los ecosistemas que tienen en cada grupo y que vayan pensando para que me cuenten después qué tipo de elementos físicos son característicos de esos ecosistemas, qué elementos biológicos y qué elementos culturales, ¿vale? Y lo vamos a hacer contadito porque el siguiente ejercicio que les iba a poner, les voy a mostrar para que lo hagamos y lo expongamos ya la otra sesión que viene siendo el 21, es vamos a darle a cada grupo uno de estos elementos, físico, cultural y biológico, y la idea es que piensen en conjunto qué quiero conservar de esos elementos o físicos o biológicos o culturales. ¿Por qué son importantes conservarlos? ¿Qué pasa si no hago algo? ¿Le pasa algo a ese tributo? ¿Qué tan importante es este elemento para el turismo? Pero esta parte es la que vamos a hacer para la otra sesión, ¿vale? Nos vamos a quedar entonces esta vez hasta este punto, ¿vale? Entonces les voy a compartir un link para que vayan diligenciando. Después de que les comparta el link, pueden acceder al link y vamos a dividir el grupo, ¿vale? Entonces para eso tengo que parar esto. Alejandra, creo que César tiene una duda. Dale, César, cuéntame. ¿Aló? Veo que la mano de César está levantada. Hola, Ya. ahora sí. Sí, es que yo no estuve en la sesión de ayer, no pude estar y supongo que ahí hicieron grupos. Yo no estoy en ningún grupo. No te preocupes, César. Ayer no tuvimos sesión. Ah, bueno. Lo que vamos a hacer es que la aplicación de Zoom nos hace dividirnos al azar en grupos. Y ya. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿Y cómo se entera uno en qué grupo está? yo les voy diciendo y después la aplicación sola los va dividiendo. ¿Vale? Perfecto. Y otra inquietud, discúlpame. Tranquilo, cuéntame. Nos habían hablado que a la semana eran 5 horas. Eso quiere decir que va a haber, no sé, 2 horas un día, otro día otra hora. ¿Cómo va la dinámica? 5 horas. Seguramente son horas. Entre lecturas, videos y las 5 horas a la semana digamos, de diplomado pues con ustedes aquí en el virtual. Eso fue lo que entendí. No, son 5 horas incluyendo el tiempo que le deben dedicar a la plataforma con los contenidos que están en la plataforma. Perfecto. Nosotros tenemos, no me acuerdo cuántos encuentros sincrónicos, creo que 4, 5. Jay, corrígeme si estoy mal. Con las de bienvenida, 6. 6 encuentros sincrónicos. O sea que el próximo es el 15, dijiste, ¿el qué? El 21, sí. Ok. Listo, chicos. Entonces en el chat les acabo de dar el link de la hoja donde vamos a trabajar por grupos y en este momento me dispongo a dividirlos en grupos, ¿vale? No, automáticamente. ¿Cuántas personas tenemos? 30. Vamos a hacer 6 grupos, creo. Listo, entonces el grupo 1 va a estar Bernis, Hernando, Rodríguez, Jairo Fandiño, Juan Báez y Lina Ospina. En el grupo 2, todavía no los he dividido, los voy a leer para que lo tengan en cuenta.
Grupo 2, Alexandra Vargas, Angie Gómez, Camila Luna, Carlos Zambrano, iPhone de Karim. Grupo 3, Catalina Romero, Geraldine Gómez, Leonardo RB, Leider Bambague, Yanire Arismendi. Grupo 4, Eliana Gualteros, Juan Ricardo Gómez, no. Leonardo Bambaque, Miller, Bareño, Jenny Reina. Grupo 5, Claudia Jimena Rodríguez, Diana Suárez, Fernando Navia y Laura Gualteros. Y grupo 6, Camila, Jairo Fandiño, Lau León y Mac. O sea, entonces ya les voy a open los grupos. Ustedes tienen que poner que se unen a los grupos. Hola. Hola, Cristian. Ya te voy a mandar para otro grupo, ¿vale? Dame un minuto. Habla Jairo Fandiño. Ay, Lo que pasa es que estoy conectado 2 veces porque mi computador no he podido conectar el audio desde el computador. Entonces, al que te quieras unir. Listo, vale. Entonces, espérame. Estoy en el grupo 1 o grupo 5. Me quedo en el 1. Listo, entonces te voy a mandar el otro. Ok, al 5. Van a poner tarea. Conéctense rápido para que la pongan en un grupo. Les están poniendo tarea. ¿Quién está por ahí? Cristian, le están poniendo tarea a la niña o al niño. ¿Listo? Ya todos están en grupo. ¿Ya todos están en sus grupos? Aún tenemos personas acá. Es importante que le den como unirse o join y para que vayan a sus grupos a hacer el trabajo con el equipo. Eso. Bueno, Jay puede ir por cada grupo, ¿vale? Entonces, si ves a alguien, dile que se una, por favor. De una. No sé si estoy en un grupo o no, porque estoy aquí como... Catalina. Yo estoy en el grupo 3, pero no me pude meter, no sé qué pasó. Sí, me sale. ¿No te sale como el aviso de join, un botón azul o unirse? No me sale. Qué raro. A todos debe salirles, revisen como ventanas emergentes, a todos, Miller, Laura, Catalina, debe salirles un aviso. ¿Me salgo y vuelvo a entrar? Bueno, dale, sí, dale. ¿Qué le quedó? Y Yanire, importante unirse al grupo que están haciendo una actividad en grupos pequeños. Miller, Laura también. ¿En cuál grupo estabas, Catalina? En el grupo 3. Listo, ahí te debe salir la notificación. Ya me llamé. Súper.
Miller, ¿te sale la notificación para ir a tu grupo? Laura, ¿ya te Hola, salió la Miller. notificación para unirte a tu grupo? Laura, si quieres, puedes salir y volver a entrar para enviarte nuevamente la invitación al grupo y puedas trabajar con tu equipo. Vale, lista. Jay, perdí los grupos. Ya no sé cómo unirme a los grupos. Ya te puse nuevamente de co-host. Y Mira si ahora, te sale la opción. no. ¿No? Breakout rooms, no. Stop recording. Post recording. More. No. Ay, me fui. Leonardo, tú estás en el Mira, grupo que me 4. asignes. ¿Cómo hago? The host has open breakout rooms. Laura Guateros, unmuted. Ay, no, ya pude. Listo. Laura, te debió salir la notificación ya. Sí, yo ya la... Listo, entonces ahora me voy para el 2. Join. Yes. ¿Sí te salió, Laura? Leonardo, ¿tienes la notificación para ir a tu equipo? El tuyo es el 4. Oh, Laura, ¿te salió la notificación? Ay, perdón, me volví a salir. Jay, sorry. Ya.
encendida y tales, ¿no? ¿Así? La promesa. Andrei. Ya no se me puede hacer clase. ¿Y dónde te conectas? ¿Corriente? Sí. Toca este, pues. ¿No está cargado el computador? Creo. Porque ya no lo cargo. Ay, Dios mío. No, que estamos en clase, weón. ¿En ese momento? Ahorita estamos en clase, sí, no nos mandamos una tarea. No, jodas. Claro, ahorita estamos en clase. Está la Mari, el Buda. Leonardo, ¿te salió la notificación para unirte a tu grupo? ¿Usted? No. Sí. Bueno, es clave que estés allá porque están haciendo un trabajo que tienen que entregar la próxima sesión. Sí, sino que no puedo entrar, o sea, no tenía activado el audio, pero ya estoy ahí en ello. Listo. Laura, Camila y César, es clave que porfa se unan a su sala de trabajo con el equipo. Está Carolina Franco solita y en la sala y todos son parte de ese equipo. Sí, es que ya ya nos reunimos todos y pues sacamos lo de los ecosistemas de cada uno. Ah, bueno. De cada uno y, Ah, ya ajá, terminaron. por eso volvimos a la reunión. Sí. Estamos aquí de regreso. Ah, es que les sobró tiempo, muy bien. Pero, compañeras de grupo, no sé si además de enumerar los ecosistemas, había que, digamos, cumplir con estas diapositivas que nos compartieron. Alejita, el grupo 6 está acá, ya terminó, pero tiene una inquietud sobre la tarea. Ok, ¿qué se me hicieron? ¿Dónde Sí, están? Aquí. Listo, cuéntenme. el ejercicio, si lo entendí bien, era, digamos, describir los ecosistemas que teníamos en nuestras regiones. Pero además de eso, habría que llenar estas diapositivas. Sí, la idea es que tengan un listado de ecosistemas del grupo sin que se repitan,
sino que vamos a llenar ese listadito con los ecosistemas y que piensen cuáles son las características de cada ecosistema, pero no se estresen, algo muy general, cuáles serían las características físicas, cuáles serían las características biológicas y cuáles serían las características culturales de esos ecosistemas. Y esto se llena aquí, o sea, no entiendo. Tú llenas ahí el ecosistema. Ecosistema, no sé, para ustedes hay 10 ecosistemas o hay 3 ecosistemas nomás o hay 2. Entonces el primer ecosistema para nosotros es ecosistema del río Patuá. El segundo ecosistema... ¿Pero dónde escribe uno eso? En el archivo que les puse aquí en el chat, hay un archivo en Google, ustedes hacen clic ahí y es un archivo compartido de todo el curso. Entonces van hasta su grupo, que es el grupo número 6, y en el grupo número 6 llenan los datos de su grupo, ¿vale? Ahí estoy perdido ahí porque no... Compañeros, que ya una de las compañeras lo llenó, sino que pues nosotros en realidad no lo hicimos así como dice Diana, que ecosistema, sino que pusimos como qué tipo de ecosistema hay. Por ejemplo, ahí pusimos que hay selva húmeda, Listo, está manglar. bien. Lo que no quiero es que bueno. me repitan ecosistemas. Bueno. ¿Listo? Si ya está listado, estamos bien. Y piensen entonces qué características tienen esos ecosistemas, ¿vale? Y nos vemos, ya ahorita les voy a dar 10 minuticos más y nos volvemos al grupo grande, ¿vale? ¿Cómo regresamos a la sala? Ya, tú estás en la sala ya. En la sala chica. En la sala grande, ya estás en la sala grande, se me salieron y se volvieron a la sala grande, pero no se preocupen, trabajen acá y yo ahorita llamo al resto para que venga a esta sala, ¿vale? Listo. ¿Alguien? Hola, ¿cómo puedo hacer para volver a la sala 1? Me sacó y mi internet ha estado súper pésimo. Espérate porque yo no veo dónde estás, espérame un segundo. Háblame. Hola. Levanta una mano, a ver si te veo. Lina Ospina. No, pero tú estás afuera. A ver. Sí, es que me ha sacado mucho el internet. ¿Y qué grupo tienes? Me da pena con los compañeros. Soy el 1. Espérate, ve, porque a mí no me deja verte acá en la lista. Jay, ¿estás por ahí? Sí. ¿La puedes poner en la lista 1? Es que no veo cómo poner, no la encuentro aquí en mi... Espérate, a ver. Como ya está asignada, debería salirle la notificación. A mí no me sale nuevamente. Poco me parece. Put in a waiting room, espera. Es que se le desconectó, ya se volvió a conectar. No, ya, yo la estoy viendo. Ok. Pero a mí no me sale dónde está. No me sale. Mis compañeras de grupo están por ahí. Aquí estamos. Es que estoy viendo el grupo nuestro y digamos que la selva húmeda tropical es un ecosistema. El segundo es manglar. El tercer ecosistema es coral, no es un slash, porque son cosas muy distintas. Tini, no, perdóname, ¿sí? César. Lina, estás por aquí, ¿cierto? No te pude asignar otra vez al grupo. Si quieres, esperemos aquí a que vuelvan, ¿vale? Lagos, ríos, estanques, o sea, esto sería, el cuarto sería como ecosistema lacustre, ok. Para referirnos a todo eso. Bosque tropical, ecosistemas agropecuarios, sistema urbano. Pues yo creo que el 8, fauna, no es un ecosistema fauna doméstica. No sé qué opinan las compañeras, porque eso estaría más bien como en el ecosistema urbano que habían puesto por ahí. El octavo es cultura indígena, el noveno es
cultura afro, que son distintos también. Y digamos que esos serían los ecosistemas, hasta el 7 serían los biológicos. O hasta el 5, ahí falta el 6, no sé dónde está el 6. Hasta el 6 serían los biológicos y digamos, entendería yo que el 7, 8 y 9 serían los ecosistemas culturales. Exactamente. Y los ecosistemas físicos es donde estamos un poco corchados y habíamos hablado de que podrían ser sistemas rocosos o sistemas sistemas de playa. No entendemos bien cuál es el ecosistema, perdón, los ecosistemas físicos. ¿Aló? ¿Me están preguntando? Sí. No, no son ecosistemas físicos o biológicos o culturales, son características de los ecosistemas. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, un manglar en torno a lo físico? ¿Qué se les ocurre que puede representar lo físico en un manglar? Pues, o lo vivo. Entonces, lo vivo. Ajá. ¿Lo vivo qué es? Díganme elementos que hacen parte de, o características que hacen parte de un manglar que estén vivas. ¿De un manglar que estén vivas? Ajá. No entiendo. ¿Cuál? Tienes un manglar. ¿Qué es lo que está vivo de un manglar? Tienes un bueno. árbol que es un manglar que está Sí. vivo, ¿cierto? Sí. Tenemos Ajá. los peces que están debajo del manglar cuando Sí. tienes mareas altas. Eso también está Crustáceos. vivo, ¿cierto? Crustáceos. Que no está vivo y que podrías llamarlo físico de un ecosistema como el manglar. Entonces podemos hablar de el agua, ¿cierto? El agua es un elemento físico y que hace parte fundamental del manglar, ¿cierto? ¿Qué otras cosas pueden ser importantes que no son vivas de un ecosistema como el manglar? Conchas muertas, por ejemplo, no sé. Esos son sedimentos que se van hacia el fondo y hacen parte de los nutrientes que después coge el manglar para subsistir, ¿no? Entonces eso también podría ser. ¿Y cuál sería un elemento cultural del manglar? La recolección de moluscos. Puede ser, por ejemplo, así, eso es lo que quisiera. Espérame un segundo. Listo. Esa era la idea, pero tranquilos, ya nos vamos a devolver. Tengo que ir a la sala 4 y ya vuelvo. ¿Listo? Ok, gracias. Hola.
¿Quién aportó el ecosistema tropical, el número 5? Hola. Hola, Aleja. ¿Ya estamos retornando todos? Sí, ya estamos acá. Hola. A mí todavía me salen aquí unos cuantos. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo les fue con el ejercicio? Mi hermana le tocó el grupo 5. Muy bien. Vale, me alegra. Entonces, Wow. vamos a ver. Ya tenemos en el 6, tenemos el 5, tenemos el 4, tenemos el 3, tenemos el 2, tenemos el 1. Listo, perfecto. Entonces, equipo número 1. Juan Baez es nuestro relator. Qué emoción. Bueno, por nuestro lado teníamos un Juan, grupo. pero si bien- quieres, puedes Dime. compartir pantalla o o mejor la comparto yo y tú nos vas explicando. ¿Cómo ¿La comparto prefieres? yo? Sí, sí. Vale, entonces Bueno. espérame. Listo. Ah, listo, ya ¿Estás sé. viendo? Sí, sí. Bueno, por nuestro lado teníamos un grupo bien variadito. Teníamos don Hernando desde el Putumayo, don Bernis en el Cauca. Teníamos a Lina por la zona del Meta en el río Güejar, pero nos abandonó como a los 10 minutos, se cansó de nosotros. No, no se cansó, no pudimos volverla a meter, qué pena. Perdón, chicos, sí, así Ah, no, fue. ahí está. Bueno, ahí medio me acordaba que hay en el Güejar. Y yo pues hablando desde Bogotá. Así, entonces se tiró el listado, pero bueno, ahí aporta por ¿Cómo lo menos así? un contraste. Ok. Entonces, como nuestros ecosistemas, teníamos, para variar un poquito de tanta naturaleza, tocaba meterle algo de cemento ahí a los ecosistemas. Entonces, por nuestro lado teníamos lo que es el Canaguachal, un brazuelo de Rite, hay quebradas pues en el Rayado San Vicente, diferentes humedales, hay bosque y también bosque de roble, que este también pues se está repitiendo en pues en otras regiones. Se identificó un antiguo potrero que en este momento está en regeneración y pues está siendo habitado por arbustos y árboles. Y este tiene una como subcategoría, y es que en el Putumayo pues la gran mayoría como de hectáreas también son potreros en regeneración pues para generar bosque, pues nuevo bosque a partir de regeneración natural, ¿no? Hay pues lo que son la quebrada La Honda, nacimiento de agua, el río Molino, por el lado ya de Caño Cristales hay bosques inundables, todo lo que es el escudo guayanés, que preferimos dejarlo como un tema mucho más amplio, a pesar de que hay como diferentes pues, ecosistemas aquí adentro. Están sus lagunas, esteros, diferentes humedales, sabanas secas, y ya por el lado de Bogotá, pues está un caño bogotano, que es muy diferente al de Caño Cristales. Hay diferentes parques como recreacionales, donde hay pues, diferente hay interacción de lo que es como la vida ya cultural, la capital, lo que es el movimiento de las calles y los conjuntos, y un centro comercial que es un ecosistema completamente diferente a los otros 20. Ok. Y eso es por nuestro lado.
Juan, cuéntanos, o Bernice, ¿cuáles son las características de alguno de esos ecosistemas físicas, por ejemplo? Pues digamos que desde, pues, hablo por mi lado, digamos que lo que es mi caño es la transición de mucha agua, no sé cómo se diga, como contaminada pues por los residuos humanos. Lo que se encuentra ahí como de temas biológicos son muchas aves carroñeras y animales carroñeros, que igual es un tema pues analizar. En el parque pues está por un lado como hablando de una manera cultural lo que es el tránsito de personas, mascotas, lo que es el ave de el Ballenus chilensis, no me acuerdo, un pato que se la pasa gritando que también está en el Casanare, copetones, mirlas, colibríes y palomas. Y pues digamos que estos son flujos de personas, de pues, conglomeración, como un valor más que todo cultural, ¿no? Como lo que se hacía en las lecturas. Ok, Pronto entonces ahí me hablaste eh, un montón de cosas. ¿Cuáles son las físicas, cuáles son las biológicas y cuáles son las culturales? Las físicas, lo que es como el recorrido de lo que decía, como del agua contaminada, podría decirse. Lo que son las culturales, pues es como el flujo de personas para darle un espacio deportivo a estos últimos. Y las biológicas no sé si están los animales. Ok, muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir otro ecosistema de este grupo? Sí, el manzanar es el que tenemos ahí humedales, bosque de Dale, roble. escoge uno. Por ejemplo, humedales. ¿Cuáles son las características de los humedales en Manzanares? Características físicas. Pues no sé si podíamos hablar del clima, o sea, el clima es un clima medio, templado. Es una zona de, pues, digamos, de una lluviosidad, digamos que casi alta. Los humedales, pues, generalmente están rodeados de plantas, pues, que son... Ahí ya pasamos ¿a qué? ¿A lo vivo o seguimos hablando a lo físico? Ah, no, estoy en lo físico, discúlpame. Pues, ¿qué es? Pues generalmente son terrenos muy fangosos, ¿no? Terrenos muy húmedos. Yo creo que hasta ahí aportaría. Y ya en la parte biológica, pues... Dame dos elementos biológicos, solo dos. Sí, o sea, pues, serían las plantas y los animales, ¿no? Las aves. Súper. Que habitan ahí. ¿Y qué me puedes decir de lo cultural? Dos características culturales de los humedales Pues en que Manzanares. es una zona, digamos, campesina y que le apostamos mucho al tema de gastronomía, ¿no? Me parece que es interesante. ¿Y qué sacan de gastronomía en los humedales? No, estaba hablando ya de la parte, digamos, en general de la vereda, de la zona donde se encuentra No, o sea, de los humedales, ¿de qué podríamos hablar en lo cultural? Nosotros hablamos de temas, por ejemplo, de los duendes, ¿no? ¿De los duendes? Sí, en los de los humedales, duendes ¿qué que nota? se aparecen en los humedales para protegerlos. O sea, son cosas que ya se han ido perdiendo, pero que nosotros las recreamos un poco para mostrar cómo estos seres cumplían también una función de protección de la naturaleza. Entonces me parece interesante ligar estos duendes a los humedales, ¿no? Súper, chévere. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar con el otro porque si no, no vamos a alcanzar y se nos acaba el tiempo. Qué pena. Siguiente. Alexandra. Hola Aleja, ¿cómo vas? Súper. Cuéntame. Bueno, sí, primero pues como quiero ponerles en contexto quiénes estaban participando en mi equipo. Está Karina y Carlos que vienen de San Luis Palenque de Casanare. Está Angie que en estos momentos está en La Macarena, pero normalmente ella vive en Villavicencio. Y está Cami y yo que vivimos también en la ciudad, en Bogotá. Entonces básicamente con ese contexto hicimos un resumen general de todos los ecosistemas que vemos en nuestro territorio y de ellos salió una lista de 10 en general. El primer ecosistema que encontramos es ríos, que digamos que nosotros lo clasificamos si era físico, si era biológico y si también tenía un elemento cultural. Entonces los ríos para nosotros son físicos, bosques de galería también es un ecosistema físico, humedales, lagunas y caños también lo contemplamos como físicos, bosques, zonas rocosas,
cañocristales con un ecosistema que son las macarenias, que es un elemento biológico, bosques andinos, ecosistemas de urbanizaciones, hablando un poco de la capital, cuenta como un elemento físico, las sabanas inundables que están conformadas por esteros, cañadas, y las cañadas tienen una descripción o una definición que son depresiones que recoge las aguas lluvias y se convierten en pozos según la época del año, o cuando hace verano, estas depresiones se secan, entonces ahí también tiene un elemento físico y biológico porque allí es donde se reúnen distintos animales como especies de aves, mamíferos, entre otros, y bueno, eso también aquí en este ecosistema hay una concentración de vida y de biodiversidad. También tenemos un ecosistema llamado garcero, que es una zona de árboles en los cuales se encuentran nidos de diferentes especies de garzas. Entonces ahí hablamos de un ecosistema físico y biológico. Y por último también tenemos un ecosistema de la cultura llanera, donde involucra elementos como ganadería sostenible, cantos de vaquería, folclor, joropo, que habla un poco de la cultura llanera. Y en cuanto a gastronomía, también tiene elementos como pescado, carne oreada, que también viene un poco de ese ecosistema biológico, pero que también reúne y digamos que se puede enfocar un poco en el ecosistema cultural. Y por último tenemos ya temas biológicos o bueno, especies biológicas como lo es el jaguar, mamíferos, chigüiros, reptiles, y casi todo esto se concentra en Casanare. Ok. Pregunta. Señora. ¿Los ríos tienen elementos vivos? Sí. Ok. Entonces, no podemos decir que un ecosistema es físico, sino que puede tener dentro de ese ecosistema elementos físicos, biológicos y culturales. Puede que hayan, o sea, se resalten mucho más algunos elementos que otros. Es posible que sea porque no le tengamos, no sean tan visibles, no sean tan famosos, ¿sí? Digamos que, claro, lo que sobresale de un río es evidentemente el agua y el agua es un elemento físico, ¿vale? Pero no es un ecosistema físico, ¿no? Entonces entendamos que el ecosistema es la interacción de los elementos físicos, biológicos, culturales, ¿vale? Las relaciones que existen entre esos elementos, por lo tanto, digamos que todos lo clasificaron, digamos, en qué predominancia tienen algunos elementos, pero podemos hablar de ríos en el Casanare que son importantes por sus elementos físicos, como las características del agua o incluso los sedimentos que tienen por debajo de esos ríos, pero también dentro de esos ríos hacen parte un montón de peces que son súper riquísimos en temas de diversidad, pero también asociado a eso hay un montón de cultura llanera, ¿cierto? Entonces estamos hablando de todos los cantos llaneros, incluso yo uso un canto, Soy Llanero, no sé si lo han escuchado, y ese habla precisamente del río Patuá y cómo elementos de la cultura se relacionan con todos esos elementos biológicos y físicos también, ¿no? Entonces, chévere, hicieron un ejercicio súper bacano, pero entonces pensemos entonces en qué otros Alejandra, elementos, señora. le corrijo, el río Pauto se llama, no Patúa. Ay, perdón, Pauto, siempre lo digo mal. Pero digamos que hay un montón de cosas que se entrelazan, entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Lo mismo entonces que pasa en los bosques de galería, hay elementos vivos, ¿no? Los bosques, la vegetación está viva y además de la vegetación hay un montón de animalitos que hay alrededor de los bosques de galería, ¿no? Listo, súper. ¿Alguien quiere aportar algo más? Listo. No. Súper. ¿Claro? ¿Estamos claros con los conceptos? Sí, sí, Aleja, gracias por la aclaración. Sí. Vale. Listo, sigamos con el grupo 3. Hola, gracias, Aleja. Hola. Nosotros éramos 4 y casi todos de la Orinoquía. Había una persona del Casanare, estoy yo del Meta, había una persona de la Macarena
Y bueno, y estaba el del Putumayo, que no está el de la Orinoquía, qué pena con Leonardo que digo que la Orinoquía, pero bueno, sin embargo, todos somos como muy similares, encontramos muchos repetidos. Entonces, entre los ecosistemas que encontramos fueron ríos, bosques, Carangucha, que para mí eso era nuevo, que eso es de Yo Leonardo. tampoco sé, explíquenme ahorita qué es. Leonardo, ¿puedes explicar tú, por favor? Claro, pues no sé si lo voy a explicar muy bien. Es una palma que da un fruto, que el fruto es el que se conoce como carangucha. Ok, o sea, es como si fuera cuando uno habla de un morichal. Exacto. Habla de un carangucha. Sí, y son y la zona es muy húmeda. La pepa es una pepa como cafecita, como parecía una nuez grande. ¿Será el mismo? No sé si sea el mismo. Yo creería que es el mismo. Entonces, sí, es el mismo carangucha. Lo que pasa es que culturalmente más para el lado de la parte sur, le llaman carangucha, pero Sí, pero me imaginé que era el mismo. Ay, Sí, mira, lo van a entonces anotar eso es, porque no lo sabía. eso es nuevo para nosotros. Carangucha es lo mismo que un morichal. Caranguchal, morichal. Bueno, las tierras de cultivo, las tierras de sabana, bancos de sabana, esteros, lagunas, morichales, madreviejas, bosques de galería, médanos o dunas, que para mí también fue nuevo, que me lo explicó, pues que no sabía que había dunas, me lo explicó Yanire en el Casanare, corredores ambientales, charcos que están tan presentes en este momento, potreros pues de ganadería, nosotros pues ellos, pues yo en la nuestra que es sostenible, el jardín, los jardines de la casa, guaduales también, y pues el río de los 7 colores de Yarlady, que pues, es emblemático para ellos. Entre las características físicas cogimos como todos y decíamos como, pues físicas es que realmente casi todos son de alta humedad, son de colores de muchos matices de verdes, todos estos, pues uno va a la sabana y entonces cuando la sabana pues está en verano pues es muy amarilla, pero después empieza a ser un verde como biche, entonces como que todos, como que encontramos en todos nuestros ecosistemas como diversidad de verdes y algunos amarillos y terracotas. Tenemos en tamaños, entonces por ejemplo, Leonardo hablaba de los bosques de higuerones que hay en el Putumayo, pues que son gigantes, que uno realmente pues en el otro lado nuestro, en el Casanare, en el Meta, en la Macarena, bueno, en la Macarena de pronto sí no encuentra como bosques con árboles tan gigantes, entonces el tema como del tamaño y pues el clima, que estamos como en el mismo, como tenemos como el mismo clima todos, no tenemos ninguna, en todos en estos ecosistemas tenemos clima muy similar y en esta época pues obviamente todo el tema del invierno. En biológicos encontramos en en absolutamente todos estos ecosistemas, una diversidad biológica increíble, desde insectos, anfibios, microorganismos, hasta mamíferos. Entonces, pues podemos decir que, pues, que en casi todos estos hay una biodiversidad, digamos, de flora y de fauna bien grande. Y en el tema cultural, Yanire quería enfatizar en el tema de las sabanas, como la sabana es siempre como que uno piensa en la sabana, en los cantos, en todo este tema de los cantos de vaquería y los paisajes, entonces que es tan llanero. Entonces, ahora, por ejemplo, los charcos, que también les decía que ellos, por ejemplo, hay gente que no lo conoce, que es en los charcos de esta época, a las 5 de la tarde pues empiezan los sapos vaqueros a cantarnos durante... Oye, esos son los de hoy. Exacto, luego, Son buenísimos. pues que también es muy emblemático para nosotros los llaneros con el tema de la vaquería. Entonces, más o menos, pues fue eso. No sé si alguno de mis compañeros quiera añadir algo. Ahí yo tengo, el público tiene preguntas, que expliquen por favor qué es una madre vieja. Yanire, explica tú, tu madre vieja. Bueno, las madreviejas son conocidas en los ecosistemas nuestros como una transición que hay en la parte de los ríos cuando se conectan con las lagunas. Ese ecosistema
tan característico de humedad que permanece tanto en invierno como en verano, sobre todo cuando se bajan bastante digamos, el nivel de agua, y ellos se sostienen y son unos ecosistemas muy propios para la biodiversidad, la gran cantidad de biodiversidad que hay en el llano, que es las sabanas inundables. No sé ahorita quién había preguntado. A ver. Alexandra, Ale, ¿entendiste? Sí, entendidísimo. Muchas gracias a las dos. Ok, con gusto. Bueno, chicos, tenemos 4 minutos. No nos alcanza para ver el resto de los grupos, pero en la otra sesión vamos a verlos. Empezamos con eso y les quería dejar una tarea que si quieren nos vamos organizando por el foro o por el Telegram, ¿vale? Que es la siguiente. Entonces, bueno, lo que me interesaba, digamos, de este ejercicio y que ya hayamos avanzado en 3 grupos es que supiéramos qué significa tener elementos físicos, ¿no? Y que podamos visibilizar o reconocer dentro de los ecosistemas que tenemos en nuestro territorio estos elementos físicos, es decir, no vivos, como el río, como el agua, como las características del clima, como las características del suelo. ¿Cómo podemos empezar a reconocer esos elementos que hay en nuestros territorios? Elementos biológicos, entonces ya hablamos de especies vegetales, especies de aves, pero también hablamos de hongos, de mariposas, de microorganismos, ¿no? Que de pronto pueden jugar un papel importante en cada ecosistema. Pero también tenemos unos elementos culturales, que es cómo los seres humanos nos relacionamos también con esos elementos, ¿no? Entonces, algunos hablamos, por ejemplo, de los mitos y leyendas, otros hablamos de cantos, otros hablamos de formas de expresiones de vida o del trabajo en el campo, por ejemplo, ¿cierto? Incluso una actividad económica, por ejemplo, cómo nos relacionamos con el turismo, puede ser un tema cultural también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, digamos, todos estos elementos. Y lo que vamos a hacer es que ustedes ya tienen el link de este archivo y la idea es, ¡ay, qué juiciosos! Es que en los mismos grupos, si se pueden cambiar mails o algo y lo podemos organizar también en el Telegram, quisiera que respondieran estas preguntas. ¿Qué quiero conservar? ¿Por qué es importante conservarlo? Si no haga nada, ¿qué le pasa a este atributo? ¿Y qué tan importante es este elemento para el turismo? Entonces, yo podemos ponerlo de una vez. Vamos a destinar un elemento físico, por ejemplo. Entonces, el grupo 1 les voy a poner acá. Vamos a hablar de elementos físicos, ¿no? Busquen dentro de esos ecosistemas que ya reconocieron elementos físicos y justifíquenme de alguna forma si vale la pena conservar alguno de esos elementos físicos, por qué es importante conservarlo, si no hago nada con relación a su conservación, qué le pueda pasar a ese atributo y qué tan importante es el elemento para el turismo, ¿vale? ¿Entendido? Sí, una pregunta, ahí sería escoger uno de los 4 personas, o sea, digamos, un elemento o uno por cada uno. Pueden escoger, a ver, grupo 1, listo, entonces tienen todos estos ecosistemas, escojan un elemento físico que puede ser el predominante en todos esos ecosistemas o puede ser uno que les parezca hiper mega importante de un solo ecosistema, no sé, ustedes me van a justificar por qué escogieron ese, pero escojan un elemento físico y de un ecosistema. Entonces nosotros vamos a hablar de, no sé, un elemento físico, los suelos de las sabanas del Casanare, por ejemplo, por decir cualquier bobada. Ustedes justifiquen entonces un elemento físico de uno o varios ecosistemas y me hacen este ejercicio. Entonces, lo que voy a destinar, perdón, está aquí. Lo que voy a destinar son qué elementos. Entonces, aquí vamos a hablar de los físicos, hablemos en el grupo 2 de los biológicos, hablemos en el grupo 3 de los culturales. Ahí.
Y aquí volvamos a hablar de los físicos. Y aquí volvamos a hablar de los biológicos. Y aquí hablemos de los culturales. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Me puedes volver a mandar el link? Listo, les voy a volver a mandar el link. Espérenme un segundo. Se los voy a mandar por acá y además se los voy a mandar por el Telegram, ¿vale? ¿Están de acuerdo todos? Sí, perfecto. Gracias, Aleja. Listo, queridos. Entonces, no diciendo más, ahí voy a pedirle... Para una pregunta, Señor, sigan, tranquilo, cuénteme. Pues yo escuchando los listados que dan, pues yo no escucho a algunas personas como de aquí de la Reserva del Encanto Guanapalo, como Juan Carlos Vargas, como Pilar Cristancho, Diana Álvarez, o sea, pues no escuché en qué listado quedaron, o sea, en qué grupo. Si están aquí, díganme en qué grupo quedaron, chicos, porque no tengo el listado. No, don Miller, parece que no han estado en la reunión. Ah, perfecto, bueno. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces les voy a recomendar... Estamos del Encanto de Guanapalo, es Carlos y Karin Miller. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, listo, entonces les voy a pasar ya copiado. Les voy a pasar a adicionar este link que es una encuesta que hace Awake sobre esta sesión sincrónica, ¿vale? Entonces esto es una encuesta Awake para que por favor nos ayuden a mejorar respondiendo la encuesta. Ay, perdón, creo que solo se lo mandé a Cristian, disculpen. Encuesta Awake. ¿Listo? Entonces aquí les adjunto en el chat la encuesta de Awake para que por favor nos la diligencien y más arriba, igual aquí se los vuelvo a poner y se los pongo en el Telegram, son los ejercicios de hoy. ¿Vale? ¿Tenemos dudas, preguntas? Camila. Aleja, ¿tenemos algún como registro de los grupos? ¿Quién compone los grupos? Es que pues como todos no nos pudimos conectar porque tuvimos fallas en la conexión, entonces para reunirlos y vale, hablar todos. Lo que podemos hacer es que yo en ese mismo link de el trabajo que hicimos en Google, les voy a poner una diapositiva para que pongan sus nombres en cada grupo, ¿vale? Y si quieren los correos o la forma. Igual también se los voy a poner por Telegram para que estemos pendientes. ¿Listo? ¿Aló? Sí, vale. Sí, sí. Gracias. ¿Por dónde vas a compartir el link? El link a mí no me ha está llegado nada ni por... en el chat. Mira el chat de esta reunión. Abajito dice chat. No, pero se pierden los chats viejos. Yo ya no tengo el link en el chat. ¿Todos por les pasa lo Telegram. mismo? Listo, por Telegram se los voy a pasar. ¿Listo? Se los voy a pasar, tengo varias ideas. Se los voy a pasar por el foro, por el Telegram y por acá. De una, Aleja. Listo, pues. Entonces nos vemos el 21 de junio a las 6 de la tarde. En el mismo lugar de siempre. ¿Listo, chicos? Aleja, el 21. Aleja, para confirmarte. La semana entrante no tenemos reunión. Muchas gracias. El 21. Ok, gracias. Ven, Aleja, una pregunta. Dime. ¿Por qué por favor no nos colabora con un listado donde estén los números de teléfono para tener acceso a ellos con los compañeros? Si todos están de Aleja, acuerdo, lo no sé podríamos si- compartir, pero necesitamos que todos estén de acuerdo. Por eso es Sí. mejor por Telegram, con eso ustedes pueden hacerle clic a las personas y hablarles directamente o hacer grupos por Telegram. Bueno, Sí, eso me perfecto, me parece parece bien, mejor. gracias. Gracias. Listo.
¿Algo más? Si no es así, entonces nos vemos el 21. Feliz noche a todos y a todas y a todos. Ok, gracias por Feliz noche, gracias. Gracias, Gracias. Chao. Buenas noches, chao. Chao a todos. Luego. Chicos, necesitamos que ¿El hagan próximo encuentro es el 21? Sí, señor. el 21, pero sean más juiciosos a la hora de llenar las tareas y los ejercicios. Si ustedes avanzan en eso, les sacamos mucho más provecho a estos espacios. ¿Ok? Así es. No se olviden de adelantarse en la plataforma. Y hay hartos ejercicios. No sé quién está hablando. A mí no me llega la... Voy a quitar el video, a ver. Alguien estaba hablando. Era que estaba preguntando, el 21, si era la próxima encuentro. Sí, señor. El 21.